Ser podcast. Tras la reforma hace 7 días de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy, ahora toca volver a colocar los libros. Oye, Pepe, tío, que son más de las 10 y todavía nos quedan libros por colocar. ¡Es que no llegamos! Que sí, qué estrés. Esperen un fisquito que paso el trapo a las estanterías. ¿Cómo está todo de polvo? Yo no sabía que los libros acumulaban tanto polvo. Mira mi dedo. Pascual, es lo que tienen los libros, que acumulan polvo. ¿Qué pasa, que tú no limpias en casa? Si es que se te ve el desorden en la cara. Venga, no entremos en lo personal. Que cada uno tenga su casa como quiera, ¿eh? No vayamos de ofendiditos, que yo aquí valgo más por lo que callo. Tranquilidad, si no me importa. Si tengo que ser el desordenado, el despistado o esa persona a la que poder regañar, sin problema. En mi pueblo me llaman el Super Zen. Ay, Super Zen. Mira, mi niño Pascual, tú eres el superhéroe de la humildad. Quita, que me pongo chocha contigo. Lo que faltaba. Si queréis, os dejamos solos. Que si estas estanterías hablaran... Ay, ojalá hablaran, sí. ¿Perdona? ¿Me quieres decir algo? Va, gente, que os engancháis en una zarza. Ayudad a Sergio, que lo está dando todo colocando las novedades. Colocada toda la balda de novedades de Seix Barral y Destino. Oído. Colocadas las novedades de Alfaguara y Plaza y Janés. ¿Y este hombre? ¿Por qué grita todo lo que va haciendo? Ya, porque yo me he colocado todas las novedades de Pepitas, Impedimenta y Blacky Books y no lo voy cantando como niño de San Ildefonso. Ya veo que el pejiguera de Don Asensio se salió con la suya de ordenar la biblioteca por editoriales. Ay, mi pobre Yeya Faina, que separaba los libros por colores. Me emociono de acordarme. Belinda, que a Don Asensio le gusta ordenar por editoriales, lo deberías saber. A ver, polla boba, que yo no soy tanto tufa, ¿vale? Colocado todo Tusquets y todo anagrama. 2 de chopitos y una de bravas. 40.022, 400 millones de euros. Callad, que os va a escuchar. Colocadas todas las novedades de Alianza y Periférica. ¿Perdona? ¿Habéis visto eso? ¿El qué? Las últimas novedades que nos han llegado de Alianza y Periférica. Cruz torcida y la cruz torcida. Anda, solo se diferencian por el artículo. Pero coño, mirad la autora. Sally Carson y... ¡Oh! ¡Sally Carson también! Pero esa mujer la habrás pichado ya, ¿no? Eso espero, porque si está viva y firma con 2 editoriales a la vez. Murió en 1941. Ya no cría ni malvas. Pero yo ahora, ¿dónde coño coloco estos 2 libros? ¿Con cuál me quedo? Uno es azul, otro rojo. En el orden alfabético, uno es una L y el otro es una C. ¿Qué hago? Coloca la cruz torcida archivada en la cruz torcida. De Alianza y Periférica. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ya no hay cómo parar esta máquina. Ya no hay cómo escapar del huracán que sofocó el incendio. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángel. Tienes al personal de la biblioteca, bueno, como casi cada viernes, un poquitín alborotado, porque esta vez les haces poner los libros por editoriales, en lugar de por orden alfabético, por temas, no, por editoriales. Esta vez por editoriales, sí, me ha dado ese punto, pero me temo que va a cambiar de todas formas, ¿eh? Es que es más fácil a veces. Claro, salvo que te encuentres el mismo libro publicado por 2 Exacto, editoriales, no porque entonces no sé qué vas a hacer. No es habitual, ¿eh? Pero acaba de pasar con el que hoy va a ser nuestro libro de la semana, Cruz Torcida en Alianza o La Cruz Torcida en Periférica, y la misma autora, Sally Carson, porque es el mismo libro. ¿Y con quién hablamos? Si Sally Carson murió, como han dicho tus trabajadores hace un poquito. Pues mira, hablamos con las 2 editoras. Nos acompaña Marta Barrio, editora de Alianza, y Paca Flores, editora de Periférica. Paca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Marta, muy buenos días. Luego hablaremos del libro, porque es que además es una obra fantástica. Entiendo perfectamente que 2 editoriales hayan optado por ella, porque la he disfrutado una barbaridad, pero quiero sinceridad, Paca, ¿es una faena encontrarse que hay otra editorial que ha publicado lo mismo que tú? Hombre, pues con toda la sinceridad y sin ella, sí. O sea, sí es una faena. Claro, sí, es una faena, pero es el riesgo que tienen los libros cuyos autores están en dominio público, que estas cosas pueden pasar. Y también que tienen como cierta proyección, difusión, éxito en sus países de origen, ¿no? ¿Tú también piensas, Marta, que es una faena? Sí, yo, efectivamente Sally Carson murió hace ya mucho tiempo, pero lo que espero es que podamos llegar al máximo número de lectores posibles con estas 2 ediciones y que podamos realmente seguir el mensaje de la propia Sally Carson, que ella
escribió este libro como una advertencia en 1934 que sigue resonando hoy en día. Es que yo creo, y es una de las cosas de las que vamos a hablar después, que es un libro cuya lectura ahora yo creo que es muy necesaria, y lo contábamos antes en el avance, después entraremos en detalle, porque da la idea de cómo una ideología, en este caso de cómo el nazismo, permea en una sociedad, en las familias, en todos los campos de la sociedad. Es un libro muy, muy interesante, y eso que dice Marta tiene razón, porque mira, si no uno, otro, pero lo importante es que se lean este libro. Enseguida vamos a hablar de él, de La Cruz Torcida o Cruz Torcida, según elijan Periférica o Alianza, pero antes, como todos los viernes, nuestro libro en 3 minutos. Asensio, ¿cuál es hoy? Pues mira, hoy os voy a contar uno de los grandes clásicos de la literatura, La Celestina, de Fernando de Rojas, publicada seguramente en 1502. Me encanta porque es como volver al colegio. Sí, bueno, siempre mejor leerla de adulto, pero bueno. Bueno, la acción comienza con Calisto acosando en una huerta a Melibea, de la que está enamorado. Pero Melibea le contesta enfadada porque no le puede ni ver literalmente. Calisto se va a su casa muy angustiado, le cuenta a su criado Sempronio sus males y Sempronio le dice que le puede ayudar, que hace mucho que conoce a una vieja que se hace llamar Celestina, que es hechicera y que dicen que puede provocar la lujuria hasta a las piedras. Sempronio se va a casa de Celestina, le cuenta el caso, Celestina accede. Pármeno, en cambio, el otro criado no está de acuerdo en contar con Celestina, porque él también la conoce y sabe lo mala que es y lo lianta que es. Sempronio habla con Pármeno y le convence, diciéndole que Calisto está tan enamorado que le va a dar lo que pida a Celestina a cambio de sus servicios y que la vieja ha prometido compartir con ellos sus ganancias. Y efectivamente, Pármeno se convence cuando ve que lo primero que le regala Calisto a Celestina son 100 monedas de oro. Aquí todos van a pillar el dinero. Exacto. Mientras, Celestina empieza a preparar el conjuro, y la escena del conjuro la verdad es que da mucho miedo. Empapa en un tejido su pócima y se va a casa de Melibea como si fuera una vendedora de telas. Lucrecia, la criada de Melibea, ve venir a Celestina, sospecha que no va a nada bueno, pero Celestina les convence a todos de que solo ha ido allí a vender unas cosillas, y cuando se queda a solas con Melibea le cuenta la verdadera razón de su visita, el dolor que sufre Calisto. Ella, al oír ese nombre, enfurece, pero Celestina hábilmente le dice que el dolor es de muelas y que lo único que quiere es que rece unas oraciones sanadoras por él. Pero el veneno ya está en manos de Melibea, que poco después vuelve a hablar con Celestina y le dice que quiere que organice un encuentro secreto con Calisto. O sea, ya está hechizada. Efectivamente, y cuando Celestina se lo dice a Calisto, este le da todos los regalos que pide, entre ellos una cadena de oro muy valiosa. Celestina sale muy deprisa con su botín y Sempronio y Pármeno se dan cuenta de que la vieja no quiere compartir el oro con ellos. Por la noche se organiza la primera visita de Calisto a Melibea, que le espera tras las puertas de su casa, loca por él. Calisto y Melibea hablan y acuerdan que la siguiente cita será en el huerto de ella, que es más tranquilo. Esa misma noche Sempronio y Pármeno visitan a Celestina, le dicen que les tiene que dar su parte, Celestina les dice que de eso nada y los dos criados la matan. La guardia acude a los gritos de Celestina, prende a los asesinos y esa misma noche los ejecutan. Calisto va a ver a Melibea la noche siguiente y mientras ella solo quiere hablar de amor, él se dedica a desnudarla y no para hasta que ella pierde su condición de doncella. Se ven también la noche siguiente, pero esa noche hay un incidente en la calle. Calisto sube por la escala a ver qué pasa, se tropieza, se cae y se mata. Melibea, bajo los efectos aún de la pócima de Celestina, desgarrada de amor ante la muerte de su amado, se sube a la torre de su casa y se suicida. Y la Celestina termina con un monólogo maravilloso de Pleberio, el padre de Melibea, que termina con: ¿por qué me dejaste penado? ¿Por qué me dejaste triste y solo en este valle de lágrimas? La Celestina, de Fernando de Rojas, una historia de acoso, sumisión química, robo, asesinato, suicidio y algo de amor. Bueno, algo de amor por decir algo, ¿eh? La Celestina, de Fernando de Rojas, es un libro que es verdad que nos hacen leer en el colegio, al menos en mi generación, ¿eh? No sé si se sigue leyendo, pero que nos hacen leer en el colegio de muy jóvenes y que tú dices que hay que leerlo de adulto. Absolutamente. Yo odié La Celestina cuando me la hicieron leer con 14 años. Yo la leí, sí, pero no la he vuelto a leer nunca más. Y es muy divertida, lo que pasa es que, bueno, hay que perderle un poquito el respeto. ¿Tú, Marta, la has leído? Sí, yo la leí primero con 14 años, efectivamente, que la verdad me dejó muy fría, y luego en Filología Hispánica, que ahí le cogí más el gusto. Ahí la disfrutaste un poco más. ¿Y tú, Paca, la has leído? Sí, yo no la leí en el instituto y la voy audio leyendo de tanto en tanto, me la pongo un poco. Ostras, esta es una buena manera. Yo audioleo solamente clásicos. Ah, pues mira, quiero decir, es un buen sistema, porque quiero volver a leer, porque yo no la he vuelto a leer desde, imagínate, desde el colegio, y audioleerla es una buena historia. Está bien. Yo he hecho una edición de un libro, una hora, y adaptadita además un poco el lenguaje, y yo creo que es fantástica. Voy a buscármela, voy a empezar por el libro una hora y si acaso luego ya audioleo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con La Cruz Torcida o Cruz Torcida, depende de la editorial que ustedes compren. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
La Navidad era una época especial para los Kluger. No era solo una época de mucho e intenso trabajo a la que seguía un buen y merecido descanso para la señora Kluger. No era solo el momento en el que la buena comida era extravagantemente abundante y emocionante, sino también era la época en la que todo el mundo se divertía, en la que todo el mundo estaba feliz. Para estos dos padres de clase media y sus 3 hijos, era el momento en el que tejían juntos su felicidad personal y en el que cerraban el círculo mágico de su familia, porque su familia era principalmente la unidad en la que todos y cada uno de ellos vivía con más seguridad y plenitud. Este es un fragmento que hemos elegido del inicio de Cruz Torcida de Sally Carson en la edición de Alianza. Así suena el mismo fragmento en La Cruz Torcida de Sally Carson en la edición de Periférica. Ojo el papel de los traductores y de las traductoras. Es lo mismo, pero no. Para los Kluger la Navidad era una época especial. No solo era una época de mucho trabajo para Frau Kluger, seguida de un merecidísimo descanso. No solo era una época de abundancia fascinadora, casi extravagante, de buena comida, una época de diversión y de emoción colectiva. Para aquellos trabajadores padres de mediana edad y sus 3 hijos, era una época de felicidad compartida en la que completaban juntos el círculo mágico de la familia, pues su familia era, ante todo, el núcleo más seguro y pleno al que pertenecían. Antonio, una novela que ha merecido la reedición por parte de 2 editoriales a la vez tiene que tener algo, no sé si muy bueno o muy oportuno. ¿Por qué has elegido este libro? Bueno, pues es una novela que se lee como una novela muy normal, pero que te genera muchísima inquietud, porque precisamente lo que cuenta es la historia de una familia a la que le sucede algo que nos podría suceder a cualquier familia, que es que de repente hay un partido que empieza a molar mucho y empiezan a seguirle, y el líder es nada menos que Hitler. Y entonces todo lo que ocurre realmente lo cuenta de una forma muy normal hasta que al final se complican las cosas, pero se lee con muchísima inquietud. Es un libro muy inquietante. Marta Barrios, editora de Alianza, Paca Flores, editora en Periférica. Antes de ir a la coincidencia, Marta, ¿a ti por qué te llamó la atención este libro? Bueno, yo leí un artículo el año pasado, en febrero, en The Guardian, en el que hacían un perfil sobre la autora y me fascinó la historia detrás del libro. Hemos leído muchísimas novelas históricas en las que muchos autores, con mayor o menor tino, imaginaban qué tendrían que haber sentido esos personajes 50 o 100 años antes, o 500 años antes. Y en este caso, ella escribe en directo, casi, ¿no? Es como una crónica, aunque sea una novela, ¿no? Entonces... y escribe sin saber lo que pasará después. Claro, sin después. saber lo que pasará, porque es muy fácil a toro pasado decir, ay, pues mírales, qué tontos, ¿no? Como no se estaban dando cuenta. Pero ella escribe este libro que se publica en 1964 como advertencia a sus contemporáneos que no se estaban dando cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Porque cuando lo cotidiano empieza efectivamente a enrarecerse, a tornarse inquietante, no tienes por qué darte cuenta en el minuto 1, ¿no? A veces te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. ¿Y a ti qué te llamó la atención, Paca, de este libro? Pues algo parecido. Nosotros en Periférica tenemos un nutrido grupo de novelas que están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que la más representativa y la que, digamos, está más cercana a esta es Tú no eres como otras madres, de Angélica Sgosdorf. Es una maravilla. Que es una maravilla y que es un libro editado a medias con Errata Naturae, con el que tuvimos muchísimo éxito y que me parece que tiene muchas conexiones con este libro. Entonces nosotros siempre buscamos, o cuando son testimonios después de estar en un campo de concentración, algo que tenga un enfoque un poco particular, ¿no? Porque libros sobre nazis, por decirlo de una manera vulgar y sencilla, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, bueno, hasta se han hecho artículos sobre la biblioteca de Auschwitz, la no sé qué, ¿no? O sea, como todas las derivaciones un poco así torticeras, ¿no? Pero este libro lo que tiene de interesante, siendo una novela pues muy correcta, muy entretenida, es eso, ¿no? La capacidad de la autora para leer los acontecimientos de una manera en que hay algunos libros que también se publicaron a la par de los acontecimientos, pero lee los acontecimientos de una manera brillante. Era una mujer joven de 32 años. ¿Y en Periférica cuándo os dais cuenta que hay otra editorial, en este caso Alianza, que ha elegido el mismo libro? Nos hemos dado cuenta a principios de este año. Cuando ya estaba todo en marcha, claro. Cuando ya estaba todo en marcha. Las traducciones lanzadas. Las traducciones
prácticamente terminada. Sí, por pura casualidad. Una responsable de una compañera de Marta, Elena Martínez Baviera, es íntima amiga mía, y un día en una comida familiar... Dice, estamos... No, me dijo, hay un libro de una autora, no recuerdo la nacionalidad, latinoamericana, joder, qué rabia no habértelo traído. Y al día siguiente yo entré en la web de Alianza a ver el libro ¿sabes? Como para tenerlo en mente. Y de repente veo allí el libro anunciado para una fecha y tal. Y claro, llamé a Elena inmediatamente y bueno... Y ahí empezó. Pero hay una segunda parte, El prisionero, y hay una tercera parte, digamos, sí. Un viajero llegó, que escribió en 1938 Sally Carson. Decidme que estas dos las vais a editar conjuntamente. ¿O qué? Ya veremos. Está sin decidir todavía. ¿Pero estáis hablando sobre eso? No, todavía no. Todavía no. O sea, no sabemos quién lo va a publicar. Pero ¿es habitual en el mundo editorial que pase esto? ¿O no es tan, habitual quizá no es tan extraño que pase esto? Bueno, yo cuando leí el artículo el año pasado y vimos las fechas, estuvimos hablando con propiedad intelectual para ver las fechas y certificar efectivamente que estuviera libre de derechos su obra. Pensamos efectivamente que habría otras editoriales y lo que hice fue meterle prisa a la traductora para intentar como no llegar tardísimo, ¿no? Claro, porque bueno, hubo muchísimos artículos de prensa. Paula Corroto, de hecho, en El Confidencial hizo un artículo en agosto del año pasado diciendo, bueno, a ver cuándo llega en español. Claro, porque el libro se había publicado en Inglaterra, había tenido muchísimo éxito. Claro, es que esto hay que pensar que es un libro que ha estado décadas perdido. O sea, es un libro que ha estado décadas perdido y eso me parece una cosa, bueno, significativa también, como la gloria de la literatura puede ser absolutamente efímera. Sally Carson publicó estos 3 libros, efectivamente, murió de un cáncer de mama muy prematuramente, muy joven, en el 41. Entonces, bueno, dio la casualidad de que salió por las mismas fechas un libro parecido, que se titula The Mortal Storm, de Phyllis Bottom, y el que tuvo éxito fue el otro. El que tuvo muchísimo éxito fue el otro. Vale. Entonces el suyo quedó un poquito enterrado, ayudado por la desaparición de la autora de alguna manera, pues ha estado... y entonces la editorial inglesa que se llama Persephone Books, que es una editorial maravillosa que publica muchísimas autoras y hace una gran labor de recuperación, de investigación, bueno, pues ha hecho este rescate. Claro, y entiendo que este es un trabajo también editorial, que uno siempre piensa que las editoriales les llegan manuscritos y luego publican o no publican, pero este trabajo también como de investigación de autores que hablan en unos medios, o sea, esto forma parte también del trabajo editorial, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, publicamos también ahora en noviembre, hace unos años, de Josephine Johnson, que fue una de las primeras autoras mujeres en recibir un premio Pulitzer, y era como también algo que, bueno, a mí como mujer, como editora y también como autora me importa mucho, ¿no? Yo estudié filología hispánica y a veces pienso, digo, ¿cuántas mujeres estudié en esa carrera? Poquísimas. No, entonces sí que creo que tenemos las editoras una deuda pendiente con el canon para restablecer ciertos nombres que pasaron desapercibidos. Claro, y seguramente hay muchos todavía por descubrir, bueno, al menos por descubrir aquí en España. Y otra cosa, no, claro, dices, yo cuando lo descubro y estoy en una comida, entiendo que cuando decides hacer esto, no llamas a las otras editoriales para decirles, vamos a sacar esto, no lo sacáis vosotros. Claro. No, claro, porque, a ver, este es un mundo también muy competitivo. Hay muchísimas editoriales, se publican muchos libros, se viene hablando de esto estos días, ¿no? De lo que no se vende, de lo que vende poco o nada en las librerías. Obviamente, el factor sorpresa y la originalidad también cuenta, ¿no? Venga, vamos a entrar un poquitín más en el libro. Mientras 1932 llegaba a su fin entre tormentas y lluvia, los eventos políticos en Alemania empezaron a sucederse con una rapidez inesperada. Durante el otoño de ese año había tenido lugar una creciente agitación en el país. El partido nazi, mejor preparado y con más apoyos, si no de gente influyente, sí de gente con ciertas cualidades de poder, empezó a ganar más y más adeptos. Continuaba con su guerra contra el comunismo con una crueldad implacable, enfrentándose a menudo a las grandes desventajas que eso suponía. Los socialdemócratas, los comunistas, los miembros de partidos democráticos y los judíos eran enemigos, aunque todavía era inoportuno declarar abiertamente su hostilidad hacia estos últimos.
Este es el contexto en el que vive una familia de Baviera, en una población cercana a Múnich, en una Alemania en crisis, clase trabajadora, un padre, una madre, 2 hijos, una hija, los 3 jóvenes, los hijos se hacen nazis y la hija sale con un judío de apellido, que no de confesión. Bueno, y hasta ese momento eran felices. Paca, la grandeza de esta novela es como muestra de una forma transparente, lo decía un poco Marta antes, ¿no? ¿Cómo se cuela la ideología en una población, en una sociedad? Sí, claro. Muy sutilmente la autora va explicando cómo todo se va transformando muy poco a poco, desde los hermanos, que son finalmente son fervientes nazis uniformados y que siguen todos los preceptos, hasta los propios padres, ¿no? Me parecen muy interesantes los personajes, el padre y la madre de esta familia Kruger, porque ellos no están muy convencidos, no sé si tienen toda la información, pero al final está tan normalizado, sus hijos les va mejor que antes, que bueno, decían, bueno, pues igual esto no está tan mal, ¿no? Y es muy sutil como poco a poco, y esto la autora lo cuenta muy bien, ¿no? Y lo refleja muy bien. Que esa es una de las grandes cosas que tiene la novela, que es que en un poco más de 6 meses pasan de una familia feliz, que por cierto hay una frase ahí en el prólogo de Periférica que dice que hay que desconfiar de todo libro que comience con una familia feliz, y este empieza con una familia feliz, y cómo, bueno, pues hay uno que empieza a simpatizar, pero digamos que sería el nazi bueno, otro es el nazi convencido, el padre efectivamente, bueno, pues no hace falta que me afilie, la madre en realidad a sus hijos sean felices. Entonces cuenta muy bien en muy poco tiempo esa evolución de todos los personajes, ¿no? Pero no solo que lo cuenta en poco tiempo, sino que en ese poco tiempo la conversión de muchos es muy rápida, y luego que también desde bien al principio queda muy claro que los que hay que aislar, contra los que hay que ir, son los comunistas y los judíos. Esto, claro, porque es una novela que dura 6 meses y desde el principio están muy claros cuáles son los enemigos de los nazis. Sí, hay una frase, bueno, un párrafo que habla de cómo se van uniendo poco a poco a las tropas de asalto y a la Liga de Jóvenes Alemanas, los jóvenes que estaban en torno a la protagonista, y hay una frase que dice: eran pocos los que habían escapado a esta ridícula infección. Claro. Y me parece como esta metáfora de la infección, de la enfermedad, de algo que va contagiándose y que va como diseminándose como una mancha oscura en estas montañas idílicas, en este pueblo como es que ni siquiera estamos hablando de una ciudad, que dices, bueno, en la ciudad hay más inputs, no, estamos hablando de un pueblecito idílico a los pies de una montaña donde hay pistas de esquí y donde se vive de maravilla. Y luego la otra conclusión a la que llegas, primero, la facilidad con la que permea una ideología, y luego también hay otra cosa, que es que a los enemigos, a los que se consideran enemigos, se los mata en vida. Porque luego se les puede matar físicamente, pero se les mata en vida también, se les quita los trabajos, todo, ¿no? Claro, esta novela muestra la incredulidad, ¿no? La incredulidad de alguien al que se le van negando poco a poco derechos, tan poco a poco que se produce como una inmovilidad, ¿no? Como una incapacidad también de reaccionar frente a eso, ¿no? Sí. Si te lo dicen todo junto, quizás tienes más, ¿no? Sí. Pero el ser humano se aferra de algún modo a la esperanza. Sí. Alemania encerraba en sí su propio castigo. La hería en lo más hondo y truncaba el desarrollo secreto de un amor por la patria que ahora buscaba defender ante el resto de las naciones. Las mismas personas que habían administrado el veneno de la expulsión y la crucifixión de los judíos habían acabado ingiriéndolo. Ellas serían las víctimas definitivas, al igual que en su momento los judíos habían sufrido por el trato que recibió alguno de los suyos. A través de Lexa, los cimientos de la vida familiar estaban destruyéndose, desmoronándose. Por culpa de la herida que se les había infligido, solo sostenían en pie una vida a medias. Los lazos de amor y de amistad se rompían y sustituían con la desconfianza, la rabia y el desencanto. Esto es el año 1933, que es el año de la locura en Alemania, con el horror de la violencia. Hay una escena tremenda en la que las camisas pardas que luego se convirtieron en camisas negras, los grupos paramilitares nazis apalizan a un judío en plena calle ante los ojos de la hija de esta familia que decíamos, una de las protagonistas, de Lexa. Ella discute con su hermano, que es nazi ya convencido del todo, que justifica lo que le ha pasado a este judío, y ella le dice que están borrachos. ¿El odio es como el alcohol o las drogas, dirías tú?
Sí, algo de eso tiene, ¿no? O sea, te hace llegar a una locura que en otras circunstancias no llegaría. Sí, algo de eso tiene. Y retomando un poco con tu pregunta anterior, hay una cosa que demuestra este libro, y me parece que esa es la lectura del presente que hay que extraer, que las ideologías ultra siempre buscan un chivo expiatorio. En 2026, en 1933, un chivo expiatorio, un culpable elegido un poco al azar, sucede aquí, sucede en Europa, sucede hoy, ¿no? Y eso es realmente brutal porque no hay ninguna razón. Bueno, sí hay razón, el racismo, claro, la deshumanización. Pero es que el denominador común es el mismo, que es el diferente. O sea, sí, ahora lo estamos viendo, esta mañana hemos estado todo el abierto hablando de la regularización y de la postura del PP y de Vox con la regularización. O sea, siempre es el odio al diferente. Eso es, sí. Y luego hay una cosa terrorífica que es, yo no vi nada, yo no me di cuenta. Un poco el silencio de los demás, ¿no? Mirar para otro lado. Es que, claro, la gente, es que te paran por la calle y tienes que decir Heil Hitler, quiero decir, no, pero pues yo tampoco lo sabía del todo, ¿no? Y al final, cómo va permeando, ¿no? El personaje de Moritz es terrible porque efectivamente se queda sin trabajo, pero hay una escena terrible en la que él va a Correos y le dicen, no, la oficina está cerrada ya. Y no le dejan ni siquiera hacer una llamada por teléfono en la oficina de Correos porque de repente ya la sociedad es absolutamente en contra de un tipo de gente. Es lo que antes hablábamos con Marta, ¿no? De la muerte en vida, porque te quitan el trabajo, te quitan todo. En las tiendas no te atienden, en Correos no te dejan atender. Y yo no sé si también es un denominador común con lo que está pasando ahora. ¿Cómo entra primero la ideología por la juventud? Bueno, al final... Antes Paca decía que necesitamos chivos expiatorios o que ciertas ideologías necesitan chivos expiatorios. Al final es muy fácil, ¿no? Decir, tiene la culpa o yo pensaba incluso en los sacrificios, ¿no? Algunas personas piensan, para que yo triunfe otro tiene que sacrificarse, ¿no? O es como el pato, ¿no? que hay que pagar. Sí. O sea, hay un momento en que los hermanos de la protagonista pasan de ser unos jóvenes perdidísimos, sin trabajo, sin futuro, sin futuro, a de repente encontrar un camino. Entonces, si ese camino pasa por encima del cadáver de un judío, pues que así sea, ¿no? Eso es lo que ellos le cuentan a su hermana. Y también con su padre, porque también hay una lucha generacional que yo creo que también ahora ocurre, ¿no? Cuando le dice los hijos al padre, bueno, es que tú lo has tenido muy fácil, a su padre que ha vivido una guerra mundial, o sea, pero sin embargo tienen un poco la sensación de que son ellos los que tienen ahora la oportunidad de sacarlo adelante y que en realidad la generación anterior no lo ha hecho bien, ¿no? Y eso también ocurre un poco ahora, ¿no? Sí, ocurre un poco, por desgracia, sí. Hay unos libros y luchas y ideólogos de jóvenes contra viejos, por decirlo de manera simple, un poco, curiosa, como mínimo. La gente tenía la costumbre de desaparecer de repente, sin juicio, sin explicación, y entonces nunca sabías cuándo volverías a verlos. Era imposible escaparse del campo de concentración de Dachau. Anoche, Erich había estado hablando sobre eso. Las paredes estaban equipadas ya con alambres electrificados y aunque lograse saltarlas, era muy probable que te dispararan por la espalda. Pero Moritz tenía mucho sentido común. No haría ninguna tontería. No se metería en nada. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Aunque Moritz se viera obligado a dejar su país atrás y le hubieran arrebatado hasta su nacionalidad, seguía confiando en las personas a las que conocía y comprendía. Lo invadía un extraño optimismo con respecto a ellas y a su país, aunque no ante su propio futuro, incluso ahora que su existencia había quedado reducida a una muerte en vida y lo obligaba a abandonar su tierra natal. Su país le parecía tan inmenso y su patrimonio tan amplio y rico que estaba seguro de que hiciera lo que hiciera, fuera bueno o malo, sería algo grande. Ahora que se marchaba, lo torturaba un pesimismo angustioso y tenía un mal presentimiento. Sigue con nosotros Marta Barrio, editora de Alianza, y Paca Flores, editora de Periférica, y seguimos hablando de nuestra novela de la semana. No desvelamos el final de Cruz Torcida en Alianza o La Cruz Torcida en Periférica, pero como han podido escuchar, Moritz, el novio de Lexa, al final, no diremos si acompañado o no puede acabar cumpliendo su sueño de ser feliz. Paca, ese mal presentimiento que tenía Moritz en su ida, ¿es lo que quería reflejar Sally Carson a pesar de que escribe la novela en tiempo real?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque no pintaba nada bien, ¿no? Y entonces ella sin saber en aquel momento cómo acabaría. Sin saber que iba a acabar muchísimo peor. O sea, es que lo que se cuenta en el libro es nada, casi. Es un 2% de lo que luego sucedió prácticamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es como una visión clarividente y sí, profética un poco, como también ha dicho Marta antes, de esto, ¿no? De que lo que va a pasar va a ser incluso muchísimo peor, ¿no? Y hay un personaje que es Michael, que es un inglés que aparece por allí, que de repente se da cuenta de que la realidad no es como la están contando los periódicos de su país, que eso también es clave, ¿no? Cómo se cuentan las cosas y cómo es la realidad realmente. Y puede ser un poco el trasunto de Sally Carson, porque al final es verdad que hubo gente que pensó que Sally Carson era un seudónimo, que ella era una alemana, por lo bien que contó un poco esta sociedad, pero digamos que es un poco el trasunto de Sally Carson, ese inglés que está allí viendo. Que se va dando cuenta también de lo mismo que ella vivió en Alemania también. Sí, vivió una temporada a principios de los 30, iba de vacaciones y por eso se atrevió un poco a contar la historia de otra gente país, que no era su país, ¿no? Sí. Pues hemos hablado ya de Cruz Torcida en Alianza o La Cruz Torcida en Periférica. Es la misma novela de Sally Carson, escrita en los años 30 del siglo XX. Tienen que leerla, la edición que ustedes prefieran, para entender que nunca hay que normalizar los fascismos. Se entienden de verdad muchas cosas leyendo esta novela. Y ahora sus dos editoras en España, Marta Barrio en Alianza y Paca Flores en Periférica, nos tienen que donar un libro, que ya saben que es el pago de pasar por esta biblioteca. O sea que, Paca, empiezas tú. ¿Qué libro nos donas? Pues yo voy a donar, le pregunté a Antonio, ¿libro nuestro o libro ajeno? Dijo, no, tuyo. Entonces... No, lo que te dije es que puede ser tuyo. Bueno, pues yo finalmente... Cada una ha elegido uno suyo, por lo que sea. Por lo que sea. Es un libro reciente que salió antes de la Navidad, se llama Niño Parabólico, su autor es Constantino Molina. No tiene nada que ver con este libro, el autor es un joven albaceteño de 40 años que vive en Madrid. Es un libro difícil de hablar de él, difícil de definir, porque es uno de esos libros que le habla de tú a la vida. Es un libro entusiasta, vitalista, paseante, es un libro que sucede en Madrid, es un libro sobre la vida en la gran ciudad, sobre el amor, sobre el tiempo, sobre el valor de lo gratuito. Es un libro entusiasta, maravilloso, hondo, muy divertido y que recomiendo pues apasionadamente. Niño Parabólico de Constantino Molina, evidentemente en Periférica. ¿Y tú, Marta? Yo recomiendo El libro de mi destino de Parinush Sani, que es un libro que hemos reeditado recientemente. Es una autora iraní. Una autora iraní. De Teherán, maravilloso. Y esta autora tiene una historia también muy particular. Ella era psicóloga y trabajaba haciendo análisis estadístico, especialmente con el tema de las mujeres en Irán. Y ella escribía artículos científicos sobre los resultados de sus análisis y nadie leía esos, no tenía un impacto real aquello que ella estaba también tratando de denunciar. Y entonces se pasó a la novela. Pero se pasó a la novela con esta riqueza de conocer tan de cerca, ¿no?, los sujetos sobre los que escribía, que cada uno de sus personajes casi responde a un tipo derivado de sus estudios, ¿no?, de sus estadísticas. Y sobre todo escribe con esa calidez, de esa cercanía, ese humanismo también, que en el libro de mi destino, Masume, que es la protagonista, es una niña a la que le gusta mucho leer y que encuentra en los libros una manera de libertad, ¿no?, de vivir su vida en libertad a pesar de que matrimonios forzados, de una serie de imposiciones, pero ella consigue liberar su pensamiento a través del estudio y a través de los libros, y así intentar escribir el libro de su destino. Pues El libro de mi destino, de Parinush Sani, que está en Alianza. Vamos con los libros de las novedades de la semana. Bueno, pues tenemos Conspiritualidad de Derek Beres, Matthew Rensky y Julian Walker en Capitán Swing. Este libro profundiza en un inquietante fenómeno de los influencers que corrompen la espiritualidad y el bienestar de la New Age con políticas paranoicas, difundiendo bulos sobre vacunas, historias sobre el tráfico de niños y descabelladas teorías conspirativas. Bueno, en 2020, estas tienen un podcast donde explican todo esto y me parece apasionante esta evolución. No sé si... Del podcast al libro.
libro. No, me parece apasionante la evolución del New Age, de la gente que defendía en su momento esas teorías de buen rollo. De ahí han pasado a los aviones nos están fumigando, y de los aviones nos están fumigando han pasado a la ultraderecha, ¿no? Esa evolución, exacto, que me parece alucinante, y que este libro cuenta maravillosamente, ¿no? Cómo la cosa espiritualidad ha pasado a la conspiración, conspiritualidad, y de ahí claro. a la ultraderecha. Conspiritualidad, que ya el título lo dice, de Derek Beers, Matthew Remski y Julian Walker, que está en Capitán Swing. Y tenemos también una biografía, Jaime Gil de Viedma, de Miguel Dalmau en Tusqué, biografía, como decía, de uno de los grandes poetas de nuestro país, nacido en el 29 y muerto en 1990. Gil de Viedma era un poeta exquisito, autor de una breve e intensa producción poética que mezcla la ironía, la meditación sobre los placeres prohibidos y una honda reflexión sobre el paso del tiempo y la desaparición de la juventud. Bueno, Miguel Dalmau ya había sacado hace 20 años una biografía de Jaime Gil de Viedma que fue muy, hizo mucho ruido porque contaba un poco la vida privada o la vida que llevó Gil de Viedma, que debió ser apasionante. Y ahora, pues lo ha reescrito o lo ha ampliado, es una nueva biografía de Gil de Viedma. Yo creo que hay que leer esta biografía, pero hay que leer a Gil de Viedma, además, maravilloso. Jaime Gil de Viedma, de Miguel Dalmau, que está en este caso en Tusquets. Y vamos a ver los libros que nos donan nuestros oyentes. Ana María, desde Alcalá de Guadaira. Ana María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué libro nos donas tú? Pues Ni Adela, de Beatriz Montañés. Sí, ¿por qué te gustó? Bueno, pues me ha gustado mucho, tiene muchos matices, la verdad, pero el más bonito de todo es que me ha hecho una reconexión con la naturaleza, con la bondad de la tierra. Yo tengo la costumbre de leer un poquito antes de acostarme, y dormirme con esas imágenes que ella, de esa forma tan maravillosa, tan especial, tan dulce de describir la naturaleza, y tan real, que es que es dormirme con una sonrisa y en cierta forma pues como que me aparta, me atrae, me quita del mundanal ruido, aunque sea un tópico decirlo, pero es que es precioso, es una reconexión con la naturaleza y con uno mismo. Pues la verdad, y con uno mismo. Pues vamos a dejarlo ya en la estantería. Es Ni Adela, de Beatriz Montañez. Estuvo con nosotros en este programa, en este Hoy por Hoy, una persona muy conocida, famosa en la televisión, que decidió un día dejarlo todo, retirarse en plena naturaleza, y a partir de ahí salió este libro. No podía hacer otra editorial que Errata Naturae. Claro, si tiene que ver con naturaleza, en Errata Naturae. Toño, desde Irún, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué libro nos donas tú? Bueno, pues yo quiero donar Homo Cuñadensis. Homo Cuñadensis. Homo Cuñadensis, sí. Es un ensayo, en un tono satírico, disecciona un poco la figura que todos conocemos del cuñado. Sí. Soy cuñado. Sí. A ver, el libro tiene mucho humor, está muy bien, es muy entretenido, y ves la figura del cuñado, que es muy reconocible en diferentes aspectos de la vida. Pero por otro lado, también tiene ciertos riesgos científicos, también contado a nivel antropológico, sociológico, y cuando terminas el libro está muy bien porque te has entretenido, pero te pone delante del espejo también. Y como todos llevamos un poquito de cuñado dentro, pues te lo hace ver muy claramente y te queda un poquito de mal cuerpo. Y me ha gustado mucho eso. Y te hace pensar, Toño, muchas gracias, que teníamos un problema con el sonido. Homo Cuñadensis, de Anna G. Winter, ¿no? Sí, no lo encontré en la editorial. Yo lo veo que está colgado en Amazon, me imagino que será autoedición. Vale, porque no hemos encontrado Homo Cuñadensis. Y José Luis, desde Lisboa, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el libro que nos donas tú? Bueno, ante todo, buenos días y un saludo desde Lisboa, desde donde escucho. Qué bien. Todas las mañanas que puedo. Qué bien. No es mal sitio. Es un libro, no es mal sitio, no. No es mal sitio. Mi donación es un libro que se llama En el nombre del fuego, ¿sí?, de un autor sevillano que se llama Manuel de Juan, paisano mío. Sí. Y bueno, tuve la suerte de estar hace unas semanas en la presentación del libro, en la Feria del Libro de Tomares, en Sevilla, y la verdad es que es un libro absolutamente fascinante. Es un libro que pues aborda el tema de los incendios forestales desde una perspectiva totalmente innovadora, fascinante, revolucionaria, y lo hace a través de una trama pues muy chula, muy de conexión con la naturaleza y con la tierra. Ajá. Y pues no sé, es una historia llena de ruralidad,
de empatía con la tierra, de ecología, pero también de sentido común, y todo lo fascinante es que está hecho a través de una trama que te lleva pues desde el Kilimanjaro hasta las profundidades de la Sierra de Cádiz, y con un poder descriptivo que te atrapa, que te mantiene totalmente sumergido en la lectura y te cuesta. Te cuesta dejarlo. Hoy estamos además de libros de reconexión con la naturaleza. En El nombre del fuego, de Manuel de Juan. Que está en Platero. En Platero, editorial Platero. Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. Mira, en una pila de alfaguaras que teníamos ahí, me he topado con Lucy y el mar, de Elizabeth Strout. Es la cuarta novela de Lucy Barton, que es un personaje que ya va camino de convertirse en una especie de clásico, pese a que esta mujer podría ser nuestra vecina, una persona común. En esta ocasión, Lucy, en la época del COVID, decide irse de Nueva York para refugiarse en una casa en un pueblo marino de la costa norte con su exmarido. No sé si es muy buena idea. Y a partir de ahí, bueno, pues ella nos va contando un poco sensaciones familiares, habla de amor, de amistad, y bueno, es que esta mujer, Elizabeth Strout, escribe súper bien. Maravillosa. Y me llamo Lucy Barton, que es de donde sale todo, es un novelón. Y pues estaba abandonado por las mesas Strout, de la redacción. Ya, incomprensiblemente, como muchos de los que están abandonados. No quiero decir que haya libros que estén abandonados con razón, ¿eh? Entiéndanme bien. Pues repite, título, autora y editorial. Lucy y el mar, de Elizabeth Strout, publicado por Alfaguara. ¿Y en un libro una hora? Pues librazo, Con el viento solano, de Ignacio Aldecoa. Bueno, la historia de un hombre de etnia gitana que después de una noche de farra pues se enfrenta con la Guardia Civil y mata a un guardia civil de un disparo y huye durante semanas, bueno, es la huida, el relato de la huida de este hombre. Con el viento solano, de Ignacio Aldecoa, en un libro una hora. Yo agradezco a Paca y a Marta que hayan estado con nosotros con La cruz torcida y Cruz torcida. Léanlo en la versión que ustedes quieran porque es maravilloso. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ah, bueno, no. ¿O no? La semana que viene cambiamos de día, ¿eh? Ay, sorpresa, la semana que viene. Bueno, que es el día del libro. Es el día del libro. ¿Cómo íbamos a hacer la biblioteca Jordi a la mañana siguiente del día del libro? Lo vamos a hacer el jueves. Lo vamos a hacer el jueves, Barcelona, que es el día del libro. Qué maravilla. Qué maravilla. Pues te veo el jueves. Hasta Un beso. jueves. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.